El cementerio musulmán de Barcia fue construido en 1936. Fueron los vecinos de la parroquia de Barcia Aleján los que llevaron adelante su construcción, dirigidos por 4 alfaquíes o 4 personas importantes. Un faquí es un hombre santo, una especie de sacerdote musulmán. Sabemos que por las crónicas de la Voz de Asturias de noviembre de 1936, del 28 de noviembre y del 28 de diciembre del mismo año, que en la localidad de Luarca se encontraban varios personajes importantes del mundo musulmán. Especialmente destaca a 2: Ali Ben el-Haq, que era un sacerdote, un faquí del grupo de Alucemas número 5, e Ismael Gomori, que era un teniente de regulares que también era un faquí y un hombre importante. Estos 2 fueron los que llevaron la voz cantante, junto con otros 2 colegas, para la construcción del cementerio y en qué posición debía de ir cada piedra que se ponía sobre el mismo. Antes de construirse el cementerio musulmán actual, que se puede todavía observar y visitar, muchos musulmanes, parece ser, según el testimonio popular, fueron enterrados en una zona que se cedió adherida al cementerio civil. No sabemos el número, dicen que bastantes. Hay que tener en cuenta que estos soldados bereberes que pertenecían a los grupos de regulares y a los tiradores del Rif eran soldados que pelearon en la guerra del norte de España, especialmente en Asturias, en el escenario asturiano, y especialmente en la zona del Escamplero. El Escamplero es la batalla que sigue a la liberación de Oviedo. Cuando ya se consigue liberar Oviedo, es decir, en el 17 de octubre del 36, gracias a las columnas gallegas y a los regulares de Fernández Capalleja que iban en su vanguardia, entonces empieza la batalla del Escamplero, que duró 3 meses hasta marzo. Fue una batalla dura donde los republicanos pusieron toda la carne en el asador para ver si podían reconquistar las posiciones perdidas. Eso no fue posible, pero no fue posible por el sacrificio y la entrega de los soldados españoles y especialmente las fuerzas de vanguardia que dirigía, entre otros, Fernández Capalleja, entonces capitán habilitado a teniente coronel y más tarde sería coronel del Grupo 5 en Segangan y más tarde general, falleció ya terminada la guerra civil. Fernández Capalleja dirigía, como digo, a sus regulares e inició las maniobras de reconquista de los lugares que circundan Oviedo. Muchos de los musulmanes enterrados en Barcia eran musulmanes caídos en esas acciones de guerra que fueron cruentas y fueron difíciles y fueron muy violentas. Los soldados eran numerados. Cuando se inscribían en el ejército español, en los grupos regulares o en tiradores del Rif o en las mejalas, eran numerados porque la repetición de sus nombres hacía difícil su identificación y de esta manera, al ser numerados, los oficiales españoles tenían un mejor acceso a quién era quién en cada unidad. Sabemos que el primero que se enterró allí, por lo que nos dice la Voz de Asturias del 28 de diciembre de 1936, fue el soldado de regulares número 3, el número 14.624. Hay unos estadillos que informan de cada uno de los regulares, de su número, a quién corresponde ese número, su nombre, en fin, su identificación y las unidades y la procedencia. Esos estadillos probablemente están en el archivo del Ferrol, el Archivo Histórico Militar del Ferrol, que es de donde depende Asturias, digamos, a efectos militares. Bueno, estos soldados, digamos que estaban deseosos de tener un cementerio musulmán donde pudieran recibir sepultura a los que caían y no eran pocos. Sabemos que, según el diario Hoy de Badajoz, de fecha 9 de enero del 37, su corresponsal o enviado especial, el señor Cabezas, habló con los regulares, con Ismael Gomiri, el cual le dio algunos datos acerca de cómo se llevaba a cabo el protocolo de enterramiento de un soldado musulmán. En primer lugar, dice que lógicamente ellos primero se procedía a lavar el cuerpo y una vez que se lavaba el cuerpo se envolvía en 3 sudarios, uno que recogía la parte superior, otro en la parte inferior y un tercero que envolvía el cuerpo por completo. Luego, lo único que requerían era tierra virgen, es decir, tierra que no hubiera sido construida anteriormente. No hacían una tumba muy profunda, realmente era poco profunda, y con que lo cubriera un poquito de tierra era suficiente. Se localizaban las tumbas, era importante orientarlas hacia la Meca, y se construían las tumbas clavando unas piedras en el suelo a la altura de la cabeza y de los pies para
definir lo que era exactamente la tumba. Sobre el cementerio de Barcia corren muchos bulos y muchas cosas, pero nada o poco comprobable cada uno de ellos. Hay unas, que veremos luego, algún pequeño hundimiento, una pequeña excavación que habla de un probable desenterramiento, pero esto no se ha podido verificar. O sea, no existe documentación oficial que nos permita ver estas cosas. El cementerio, como tal, repito, es de forma rectangular, con dos perímetros, uno dentro del otro, o digamos que es el cementerio propiamente dicho, con una prolongación donde está esta sala que dicen que iba a ser una mezquita, pero que en realidad no, debía ser el lugar de preparar los cuerpos, y un perímetro exterior por fuera. En cada uno de los vértices, es decir, en los 6 vértices que tiene la edificación, había una garita. Inicialmente la decoración de esa garita era la media luna, que ya no se puede observar porque está borrada. Esas garitas también tienen acceso desde el interior y no tienen visibilidad al exterior, es decir, que una vez ahí dentro solamente ves la parte interior. No sabemos qué objeto tendría o si esto, bueno, no sabemos en el protocolo musulmán a qué obedece esta disposición.